Ahí verifique que se funciona justo con esto. Pero ahora, lo último que ha mostrado, sí, lo de la coenzima y la enzima. Sí, sí. Eso sí. Por lo menos por donde yo vivo, que vivo cerquita de la playa, ahí, o sea, vas a encontrar muchas cosas en la ley. Porque tenemos que tener chance para ir hasta allá. Serían unos 10 minutos, 8 minutos. Sí. Pero no, el mar ahí es muy movido como para meterte. Si tú vas únicamente para estar en la arena tomando sol. Pero a mí no me gusta la arena. Lo que había mencionado, ¿no? Ya estaban preguntando acerca de la coenzima. Entonces, esa es la parte que, bueno, ciertas enzimas requieren de un componente más para poder ser activas, ¿okay? Para poder ser eficientes estratégicamente. ¿Okay? Entonces, a dichos componentes se conocen como cofactores, ¿okay? Que viene a ser justamente una molécula que no presenta naturaleza proteica. Por eso se dice que la coenzima viene a ser la parte proteica de la enzima. ¿Okay? Dicho entonces cofactor, tenemos dos tipos: iones metálicos y moléculas orgánicas, que en este caso reciben el nombre de coenzima. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando justamente aquí está representado, se une la coenzima, puede entonces formar lo que sería el sitio activo. Y así entonces el sustrato va a poder unirse a la enzima, ¿ok? Y así entonces comenzar a dar inicio a la reacción. ¿Okay? Y de ahí con el producto. Vamos a hacer una clase exclusiva de enzimas, ¿okay? Entonces, solo vamos a comentar esto por el momento. Y cuando se vuelve activa, la enzima recibe el nombre de holoenzima. ¿Okay? Perfecto. Vamos a aplicar tampón. Entonces, chicos, respondan a esta pregunta. ¿Por qué los iones y vitaminas son importantes en el metabolismo? Cumplen la función de activar a las enzimas. Para activar para el líquido orgánico. ¿Cuál es la importancia de las enzimas para el cuerpo? Funcionan como catalizadores de reacciones químicas. Justamente como a ver a lo largo del curso, muchas reacciones, si es que no existieran las enzimas en el cuerpo, no se darían en el tiempo que es adecuado para la vida. Muchas de estas reacciones podrían darse en cuestión de años, ¿okay? Pero a nivel del cuerpo se dan en cuestión de valores menores a un segundo, por ejemplo. Entonces, justamente las enzimas, además de participar en todos los procesos metabólicos, permiten que la vida sea posible en nuestro cuerpo. ¿Okay? Perfecto. Vamos a continuar el siguiente tema. Creo que hablamos del agua. Exactamente, el agua. Súper fácil, ustedes ya saben bastante del agua. Pero vamos a intentar entender entonces un poco. ¿De qué está compuesto el agua? H2O. ¿Qué es H2O?
La molécula de hidrógeno es la molécula de oxígeno. De manera tetraédrica. Sí, forma Bueno, tetraédrica. parte entonces, bueno, ustedes saben que el agua está formada por dos átomos, el oxígeno y el hidrógeno, ¿cierto? Sí. Entonces, las propiedades físico-químicas del agua van a poder ser explicadas a partir de la estructura y composición del agua. ¿Okay? Entonces, el agua en la Tierra va a presentar tres estados físicos que vamos a observar en un momento. ¿Okay? Tenemos entonces el agua en estado líquido. ¿Okay? Usted entonces puede ver la característica del agua en estado líquido. Inclusive traje modelos en 3D para que ustedes puedan observar. ¿Okay? Veamos entonces qué sucede a nivel molecular. ¿Cuál es el enlace característico, el enlace intermolecular característico del agua? Vamos a hablar un poco de eso. De hidrógeno. Exactamente, pero Tiene un enlace tenemos covalente. oxígeno, tenemos hidrógeno, ¿cierto? Sí. ¿Están Presentan unidos bajo qué tipo de enlace? covalentes. Exactamente. ¿Qué es un enlace covalente? Comparten electrones. Exactamente. En este caso, los átomos van a compartir un par o más de electrones. Entonces, aquí hay un par de electrones. Entonces, estos van a estar girando alrededor de los átomos de forma constante. Están girando y girando, que están siendo compartidos. ¿Okay? Eso sería el enlace covalente. ¿Todo claro? Perfecto. Pero, como ustedes ya habrán visto, a nivel de la composición de un átomo, a nivel del núcleo, ¿qué va a presentar? ¿Qué es partículas subatómicas? Protones y neutrones. Exactamente. Protones de carga positiva, ¿cierto? Sí. Se va a presentar y alrededor de esto va a presentar electrones. ¿Okay? Justamente, debido a esta diferencia de cargas, es que el electrón no va a escapar del átomo, ¿okay? Justamente a través de la fuerza de atracción de ambas cargas, es que permite que dicho electrón pueda girar, que pueda moverse dentro de esa área. Entonces, los átomos van a atraer con la misma intensidad los electrones, o va a depender de qué tipo de átomo. Va a depender del átomo. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen carga o sea, más electronegativa que otros. Porque aquí va a haber variación en cuanto a la cantidad de protones en los diferentes elementos químicos. Entonces, justamente, cada átomo va a atraer con diferente intensidad a los electrones. Justamente dicha propiedad se conoce como Electronegatividad. exactamente la electronegatividad. Entonces, ustedes ya saben que existen tres átomos, o elementos, mejor dicho, que presentan mayor electronegatividad, ¿cierto? Sí. Están conocidos como flúor, oxígeno y nitrógeno, ¿cierto? Perfecto. Entonces, en esta situación, vamos a observar que justamente el oxígeno va a atraer, aunque esté compartiendo este par de electrones, la fuerza que tiene el oxígeno hace que dichos electrones se muevan con mayor frecuencia en la región donde está el átomo de oxígeno. De igual forma aquí, el oxígeno los jala, los electrones van a estar moviéndose más en esta región que aquí. Esto entonces va a formar cargas parciales. Entonces aquí, ¿cuál sería la carga? ¿Positivo o negativo? Tiene 50% probabilidad de acertar. Positiva. Positiva, ¿cierto? Porque los electrones están haciendo, se van a mover más que todo en esta región. ¿Okay? Entonces aquí, carga parcial positiva y aquí negativa, ¿cierto? Perfecto. Entonces tenemos aquí, igual forma aquí, positivo y aquí negativo. ¿Okay? Entonces vemos que es una molécula que presenta dos polos eléctricos, dos cargas. Entonces por eso se conoce como Dipolar. molécula bipolar, ¿ok? Como algunas personas. ¿Ok? Entonces, perfecto. Este entonces va a ser importante porque la distribución de dicha molécula, disculpe, a nivel del espacio, va a presentar una conformación tetraédrica, ¿ok? Sería algo así. Entonces esto permite que pueda unirse con hasta 4 moléculas de otro elemento que presente carga o en este caso el agua, ¿ok? Entonces ustedes ya saben que forman enlaces puente de hidrógeno, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos a ver lo que sucede a nivel molecular en el agua en estado líquido.
Aquí entonces están representados los enlaces puente hidrógeno en estas líneas, en estas luces. ¿Qué es lo que sucede con el agua? No lo dice todavía. ¿Qué sucede con ese enlace puente de hidrógeno? Bien, bien. ¿Qué es lo que sucede? Interactúan con otras moléculas de agua. Claro. ¿Saben? Las moléculas interactúan con otras, ¿cierto? Pero ustedes se ven que esa interacción forma un enlace puente de hidrógeno, ¿cierto? Sí, sí. Pero al instante va a quebrarse. Claro. Entonces, las moléculas están constantemente formando y deshaciendo enlaces puente de hidrógeno. Y eso justamente explica la fluidez del agua. Por eso es que se mueve así. Por eso tiene ese comportamiento. Debido a que las moléculas están constantemente formando y deshaciendo esos enlaces. Aunque tengan ese comportamiento, debido a la gran cantidad de moléculas, la gran cantidad de enlaces, dicha fuerza va a ser una fuerza grande. Debido a eso es que el agua requiere una alta energía para pasar del estado líquido al gaseoso, conocida como temperatura de ebullición, ¿cierto? Y nosotros ya hablamos acerca de eso. Justamente esta propiedad va a ser aprovechada para poder regular nuestra temperatura. ¿Okay? Entonces, la molécula requiere absorber la cantidad de energía, que en nuestro caso va a ser energía calórica, que transporta el agua, va a ser entonces secretado a través del sudor, y este va a ser liberado al ambiente, pasando el agua de estado líquido a gaseoso. Y así entonces expulsamos todo el calor corporal. ¿Okay? Entonces, justamente ahí vemos la propiedad del agua. Y vamos a ver qué sucede en estado sólido. Entonces. Estado sólido. No traje el modelo, ¿okay? Para la próxima traigo. Creo que vemos ahí una diferencia tal, ¿cierto? Está escrito ahí. ¿Qué sucede cuando bajamos la temperatura? Cuando disminuimos la temperatura. A nivel molecular. Las moléculas se mueven menos. Exactamente, vamos a reducir la energía cinética, el movimiento de la molécula. Entonces, debido a esa disminución de las moléculas, permite que el agua adquiera una configuración regular. Si ustedes unen eso, tienen ahí una forma regular, una forma bastante estable. ¿Okay? Es debido a eso justamente que el agua requiere alta energía para pasar del estado sólido al estado líquido. Esa sería entonces la temperatura de fusión, ¿cierto? ¿Okay? Además podemos observar aquí que al adquirir esta forma, el espacio aumenta, ¿cierto? El espacio que ocupa, con lo cual el agua en estado sólido va a ser menos denso que el agua en estado líquido, porque el agua en estado líquido saldría de esta forma, ¿cierto? Más acumulado, ¿cierto? Entonces, justamente por eso que el hielo flota. ¿Okay? Esa propiedad justamente permitió sobrevivir la vida, bueno, gran parte de la vida, en las épocas que la Tierra pasó por estados de glaciación, por ejemplo. Si el agua no fuera, el hielo no fuera menos denso que el agua, imaginemos que estamos en un río, si se congelara y el agua fuera más denso que el agua en estado líquido, entonces todo se hubiera congelado. Y bueno, la gran mayoría de seres vivos hubieran muerto, hubieran sobrevivido solo aquellas bacterias, generalmente, que están acostumbradas a esas temperaturas. ¿Okay? Pero eso no sucedió, justamente el agua menos densa, y aquí entonces permitió un ambiente que hace más sustentable la vida. Y eso justamente explica gran parte de la diversidad que tenemos hoy en día. Perfecto. Entonces, partimos el agua en estado gaseoso. Bueno, ahí es súper fácil. ¿Okay? Vapor de agua. Entonces vemos cómo son las moléculas. ¿Okay? Aumenta la temperatura y justamente las moléculas están en alto desorden. ¿Okay? ¿Qué nos dicen las diapositivas? Una hora.
Ok, otra parte importante del agua es que conforma gran parte de nuestra composición, ¿okay? 60%, y este valor va a ir variando dependiendo del órgano, ¿okay? La sangre, el cerebro presenta mayor porcentaje de agua. Ya, bueno, algunas características: el agua es inodoro, insípido, incoloro y transparente, el agua pura, claro está. Ahora bien, si se adicionan sales y todo lo demás, el sabor del agua va a ir cambiando, ¿okay? Entonces vamos a tener diferentes tipos de calidad de agua. El proceso del agua que es proporcionado a través del sistema bueno, distribución de agua, generalmente es agua purificada de río Rímac, ¿okay? Básicamente pasa por todo un proceso que vuelve en agua potable, que se utiliza surfactantes, se utiliza desinfectantes, y bueno, pasa por un proceso de calidad de agua en el cual se realiza un examen químico de los agentes que han sido utilizados para tratarla y también de conteo de microorganismos presentes, ¿okay? Para existe todo un estándar. Tiene una elevada tensión superficial. Recordemos el agua en estado líquido, ¿cierto? Van a estar interaccionando. Ustedes que el nivel de la superficie entonces van a frenarse más, con lo cual va a aumentar su fuerza de cohesión y este entonces va a aumentar la tensión superficial, es decir, va a evitar que sea penetrado por alguna fuerza externa. Dicha propiedad es aprovechada por algunos zancudos. Inclusive hay un video de un lagarto corriendo sobre el agua, ¿okay? Justamente aprovechando esa propiedad. Posee un punto de fusión y ebullición elevado, como ya hemos mencionado. Ya entonces le hace puente de hidrógeno. El ángulo va a ser justamente formado. Recordemos que este átomo ocupa el espacio, ¿no? Voy a marcar aquí. ¿Okay? Entonces justamente ese ángulo es el mejor ángulo en el cual están justamente separadas las cargas y la distribución del espacio de los átomos. ¿Okay? Pues esa información, las cargas también tienen en cuenta. Ok, vamos a ver. Eso. Y bueno, el agua entonces, como vimos, es una molécula polar, por lo cual puede interaccionar con otros grupos polares o cargados. Tenemos, por ejemplo, ¿qué grupo sería? ¿Alguien recuerda? Carbono unido al oxígeno mediante un enlace doble, perdón. Carbonilo, ¿cierto? Sí, éter. ¿Okay? Otro carbonilo. Y aquí vemos justamente que no solo el agua presenta enlaces puente de hidrógeno, sino cualquier molécula que esté unida con estos átomos. ¿Okay? Ahí tenemos justamente el nitrógeno. Ya mencionamos eso. La importancia entonces de, ¿no pueden ver? ¿Mejor? Ok, entonces aquí vemos la importancia del agua. El agua es importante entonces para la conformación tridimensional de las diversas moléculas. Justamente aquí tenemos los ácidos nucleicos, el ADN, permite entonces la unión de las bases nitrogenadas, ¿okay? Permite su que justamente permite sostener dicha estructura. ¿Okay? También va a ser importante para la estructura tridimensional de las proteínas, sumamente importante, la estructura secundaria, terciaria, ¿okay? Vamos a ver justamente la próxima semana, vamos a hablar bastante de esto, proteínas, estructura. Y en ese momento vamos a ver con más calma dicho enlace. ¿Todo claro, chicos? ¿Está ahí? Entonces vamos al siguiente tema, que sería la ionización del agua. El agua en estado puro va entonces a fragmentarse, disociarse, formando ¿qué? Entonces el agua va a actuar tanto como un ácido, como una base, va a ser
por tanto, una molécula denominada de molécula anfótera. ¿Okay? Si resumen mi letra, sé que es horrible, pero es lo que hay, ¿no? Una molécula anfótera. A veces ni siquiera yo entiendo lo que escribo. ¿Okay? Eso lo empiezo a ¿okay? Entonces el agua en estado puro va a ionizarse, formando entonces hidroxila y el ion hidrógeno, ¿cierto? ¿Okay? Entonces a partir de este comportamiento es que se determina justamente la escala de pH. Para poder tener esa escala, ¿cómo se llega a ese valor? Tendríamos que hablar de la densidad del agua, tendríamos que hablar de equilibrio químico, de constante de equilibrio, también de logaritmos para poder demostrar justamente cuáles son esos valores. De forma práctica, el agua en estado puro, cuando llega a un equilibrio químico, la concentración de esta hidroxila va a ser 10 a la menos 7 y de la hidrógeno va a ser también 10 a la menos 7, que debería ser el pH neutro. Entonces, aquí ven 7, 7, que te da 7 más 7, 14. no, por ahí es del logaritmo, van a encontrar que 14, entonces tenemos ahí intervalos de pH. A partir de eso entonces sale la escala de pH. ¿Y por qué 7? ¿Por qué 7 se divide? Porque es cuando la concentración de hidroxila y hidrógeno son iguales. ¿Okay? Vamos a ver con más calma esto. Entonces, como mencioné, a partir entonces de este comportamiento del agua es que se permite formular la escala de pH, que como ustedes ya sabrán, va del 1 a 14, ¿okay? Ya acabé, bueno, cierta forma de mostrarlo. Entonces aquí tenemos el pH 7, que sería que neutro, ¿cierto? Muy fácil. Valor menor entonces Ácidos, valor mayor que indica alcalinos o bases. perfecto. Mejor grupo que tengo. ¿Okay? No digan a nosotros. ¿Okay? Entonces el pH va a ser una unidad de medida para justamente determinar la acidez o alcalinidad de alguna solución. Antes de llegar a su punto, vamos a hablar un poco más del pH. ¿Cómo se define el pH, chicos? Matemáticamente. ¿Ahí recuerdan? Concentración. Un logaritmo. ¿Ya? Hay un logaritmo. ¿Qué es lo que mide? ¿Qué es lo que medimos cuando medimos el pH? La cantidad de Concentración de hidrógeno. hidrógeno. Exactamente. La concentración de iones de hidrógeno o protones. Hidrógeno libre. ¿No saben por qué son protones, no? Sí. ¿No? Por la carga. El hidrógeno está formado por un electrón, ¿cierto? Y un protón. Correcto. Si se pierde entonces El electrón, el electrón, ¿qué es lo que queda? El átomo de hidrógeno. un protón. Un protón. Por eso se llama protón. ¿Okay? Es un átomo de hidrógeno que ha perdido un electrón, por lo cual lo que queda es un protón. ¿Okay? Entonces, ahí también el nombre. ¿Okay? Entonces, los iones de hidrógeno, menos el logaritmo de los iones de hidrógeno, entonces estamos calculando el pH en base a la concentración de dichos elementos. ¿Por qué es importante determinar la cantidad de iones de hidrógeno en una solución? Y tengan en cuenta esto, que la cantidad de iones de hidrógeno va a ser bastante menor en comparación, por ejemplo, al potasio, al cloro o al sodio presente en el suelo. Lo que es tan importante para nosotros tener cuidado en cuanto a la cantidad de dicho elemento. Porque son radicales libres. Los que el protón de hidrógeno, al liberar el electrón queda como un radical libre. Entonces, este radical libre, para afectar a las células, se desencadenan dos células cancerígenas. Podría ocasionar algún daño a nivel Daño a del nivel material de- genético y esto podría llevar justamente a la... De forma así, ¿qué quieres decir? Gracias, ¿verdad? Como dice ahí, nosotros tenemos que tener nuestro pH objeto una normalidad de 3,25.
Así pues, si aumenta esta, puede haber una acidosis metabólica o una alcalosis. Claro, sí. Y puede complicar. Claro, esa es una de las consecuencias. Pero el principio sería el siguiente. Como él tiene algo así, tiene bastante razón. Esta molécula, este elemento es altamente reactiva. Entonces va a interaccionar con las diversas biomoléculas presentes en nuestro cuerpo. Imaginemos que sea una enzima. Tenemos la enzima entonces, como veremos más adelante, cada proteína presenta una forma tridimensional especial que justamente permite que sea activa. Entonces imaginemos que se unen los iones hidrógeno. Entonces esto va a generar que esta proteína cambie de forma, pierda justamente aquella forma que la hace activa. Y recordemos entonces que las enzimas van a participar en todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Entonces, es por eso, porque los iones hidrógeno son un elemento altamente reactivo. De igual forma van a ser con el DNA, con las proteínas, con los lípidos y carbohidratos, ¿ok? Se unen y van entonces a generar alguna alteración en su forma, ¿ok? Es por eso que se requiere un alto cuidado en cuanto al cálculo de dichas moléculas en nuestro suelo, ¿ok? Vamos a ver ahorita justamente las consecuencias a nivel de nuestro cuerpo, ¿ok? Justamente como su compañera mencionó, existe un intervalo de pH en el cual se hace posible la vida, que es entre 7.25 a 7.45. Es el pH de la sangre, ¿ok? Entonces, variaciones de este valor van a crear un tipo de patología, ¿ok? Es decir, solo en este intervalo, este corto intervalo, es que se hace posible la vida. Después de eso ya no es sustentable. Y eso justamente por eso sucede toda la serie de trastornos que vamos a ver. ¿Okay? ¿Todo claro? Sí. Justamente aquí tenemos, presentado, tenemos aquí entonces nuestro pH fisiológico, intervalo. Entonces, como mencionamos, valores menores, tenemos acidemia o acidosis, todo el mundo ya conoce eso. Valores mayores entonces, alcalemia o alcalosis. ¿Sí? Justamente aquí vemos el cambio de pH cuando se adiciona un ácido o una base, ¿sí? Hidrógeno, perdón, cambio de pH básico, perdón, neutro a básico, ahí se adiciona un ácido. Entonces ahora vamos a hablar de los amortiguadores. ¿Qué vendría a ser los amortiguadores, chicos? Sustancias que van a evitar que el pH oscile o que el pH cambie drásticamente. Exactamente, va a justamente permitir mantener el pH dentro de un intervalo. Compuesto por una base leve y Vamos a intentar entender ácido cómo es que sucede ese compuesto. proceso. Bueno, justamente como mencionaba, evita grandes variaciones del pH. ¿Dónde está? ¿Okay? Justamente le dejé ese gráfico para que entiendan. Imaginemos que en el medio aumenta la cantidad de iones de hidrógeno. ¿Okay? ¿Qué sucede con el pH? Disminuye. ¿Qué sucede cuando va aumentando? Disminuye. Exactamente, se hace más ácido. Entonces, ¿qué hace el sistema bajo? Neutraliza los hidrógenos. ¿Cómo es que hace eso? Va a incorporar dichas iones de hidrógeno a su estructura, lo secuestra, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, al realizar este proceso, ya no va a haber ese aumento en los iones de hidrógeno, con lo cual el pH no cambia, ¿cierto? Exactamente. Ahora, ¿qué sucede si aumentamos la cantidad de oxinas? Se acerca más a base o alcalino. Exactamente. El pH se tendría que, bueno, pasaría a un pH básico, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el sistema buffer? El sistema buffer De va a adición de liberar hidrógeno. iones de hidrógeno. Para neutralizar.
y al interactuar hidroxila con iones de hidrógeno, Neutraliza. forma agua. Y así entonces evita que se dé un acúmulo de dichos hidroxilas que justamente genera un ambiente básico. ¿Ok? Entonces aquí también. Es decir, que tendría un mecanismo similar al de una esponja. Por ese gráfico. Ok. Exactamente, todavía como una esponja. Entonces, repitiendo, cuando aumenta la concentración de iones de hidrógeno, este va a incorporarlo a su estructura molecular, ¿okay? Lo secuestra, con lo cual dichos iones de hidrógeno no van a estar en el medio, con lo cual no va a haber un cambio de pH, ¿cierto? Perfecto. Entonces, cuando se da un aumento de hidroxilas, este tampón va a liberar, ¿okay? Un mecanismo similar que lo que ocurre con una esponja. No solo libera, ¿okay? Justamente para eso es lo que se da. Entonces creo que quedó bien claro, ¿no? Cómo que funciona así de forma bastante sucinta un tampón. Todo claro, ¿no? Generalmente la asociación tampón, entonces, bueno, tiene 3 nombres. Pueden llamarlo como ustedes prefieran. Buffer, tampón, solución amortiguador. Son ácidos y bases débiles. ¿Okay? Aquí justo en el video colocado. ¿Qué sería, chicos, un ácido? ¿Qué es lo que define un ácido? Según, existen 3 teorías, ¿no? Una solución con una gran cantidad de iones, bueno, de eso, De hidrógeno. iones de hidrógeno libre. Hicieron de forma así, es lo correcto. Existen 3 teorías que definen qué es un ácido y una base. Teoría de Arrhenius, Rosen-Rowney y la de Lewis, que es la más moderna, pero generalmente utilizan el de Rosen y Lowry, ¿cierto? Ustedes lo han visto. Que define que un ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, imaginemos que estamos en un medio acuoso, ¿cierto? En agua, tenemos la molécula ácido clorhídrico. Cuando este va entonces en contacto con el agua, dicha molécula va a liberar sus iones de hidrógeno, se va a ionizar. Entonces, según la teoría de Rosen-Lowry, define que ácido va a ser aquella sustancia que libere iones de hidrógeno. ¿Okay? Eso es lo que postula. Entonces, ese es lo que define un ácido. En el caso de una base, Eso que pueda recibir los iones de hidrógeno. exactamente, imaginemos amoníaco, ¿ok? Tenemos aquí entonces el amoníaco, tenemos aquí agua. Entonces el agua en este caso va a actuar como un ácido, va a ser entonces un ion de hidrógeno que va a ser captado por el amoníaco formando ion amonio, que dice N4, y esto justamente libera la hidroxila. ¿Quedó claro, chicos? Eso de forma más gráfica entonces. Creo que más que todo esto, ¿cierto? Esto quedó claro, ¿no? Sí. Bien, entonces, veamos cómo están las moléculas. NH3, ¿ok? Tenemos el agua, oxígeno, hidrógeno. Como mencioné, una base va a ser aquella sustancia que incorpore un ion de hidrógeno. Tenemos aquí pues la molécula amoníaco. Entonces el agua en este caso actúa como un ácido. ¿Qué es lo que hace un ácido? ¿Libera qué? Exactamente, va a liberar un ion de hidrógeno. Entonces esta molécula va a fragmentarse. Teniendo así entonces, y aquí un hidrógeno. ¿Cierto? En este caso entonces, este ion de hidrógeno va a ser captado por la molécula del amoníaco. Entonces tendríamos N, 1, 2, ¿ok?
y otro que ha incorporado recientemente. Entonces, ya sería igual a amor, ¿sí? NH4. La carga es positiva, ¿cierto? Entonces, la molécula también. ¿Queda más claro? ¿Sí? Entonces, es una base, ¿ok? Esto hace que va a aceptar un hidrógeno. Según la teoría de Brassilov, la de Lewis trata sobre electrones. Ya mencioné esto. Vamos a ver entonces los sistemas tampón del cuerpo. Entonces tenemos diferentes sustancias que van a ser utilizadas por las células para poder regular su pH. Tenemos entonces al nivel extracelular, el principal va a ser el sistema bicarbonato y ácido carbónico, y el nivel intracelular será el sistema fosfato, pero también las proteínas van a presentar un efecto tampón. ¿Okay? Justamente vamos a ver ahorita una de esas. Vamos a intentar integrar dos tampones. Como vamos a ver la siguiente clase, los aminoácidos, las proteínas, van a presentar también ese comportamiento del lado que es una molécula anfótera de ácidos y bases. Bueno, el sistema fosfato es bastante simple, creo que voy a quedarme en eso. Vamos a la parte más interesante, que es el tampón, ácido carbónico bicarbonato y el sistema hemoglobina, ¿ok? Esto es más interesante. ¿Cuáles son los productos que libera la célula? Productos que libera cuando desarrolla sus funciones energéticas. Durante la respiración celular, ¿qué es lo que libera la célula? ¿Qué es lo que libera? Exactamente. Entonces, producto del metabolismo energético de las células, estas células van a estar constantemente expulsando dióxido de carbono. ¿Okay? Entonces el cuerpo va a estar constantemente recibiendo dióxido de carbono. ¿Okay? Entonces, este dióxido de carbono pasa a la sangre. Recordemos que es una molécula polar. Entonces puede atravesar con mayor facilidad por difusión occidental la membrana citoplasmática. ¿Okay? Pasa entonces de la corriente sanguínea, pasa al glóbulo rojo, ¿okay? Como mencioné, puede pasar libremente por difusión simple. ¿Okay? Entonces, dentro del glóbulo rojo va a reaccionar con agua. Dicha reacción va a ser catalizada por una enzima, la anhidasa carbónica, ¿cierto? Formando entonces ácido carbónico. ¿Qué es lo que define un ácido? La liberación de liberar iones de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, el ácido carbónico es lo que va a hacer. Libera justamente un ion de hidrógeno, y esto también libera entonces bicarbonato como su producto, ¿ok? ¿Todo queda hasta aquí? Perfecto. Entonces, a nivel de los tejidos va a haber un acúmulo de iones de hidrógeno, ¿cierto? Porque las células están constantemente expulsando dióxido de carbono, y ese entonces va a ir aumentando a nivel de la corriente sanguínea. El glóbulo rojo lo capta, va entonces formando ácido carbónico, y este va liberando mayor cantidad de iones de hidrógeno. En esta situación, justamente la hemoglobina va a estar unido a un oxígeno. Vamos a intentar. La hemoglobina está unido a su oxígeno, ¿ok? A nivel de los tejidos. Debido al aumento de esos iones de hidrógeno, ¿qué es lo que genera? Que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Entonces va a darse un intercambio. La hemoglobina va a incorporar a los iones de hidrógeno, convirtiéndose en hemoglobina protonada, y este oxígeno va a salir del glóbulo rojo. ¿Todo queda ahí? Repito.
tiene estancarse. ¿Ok? Entonces, todos creo que damos a este punto, ¿no? El ácido carbónico, perdón, el ácido carbónico, ¿cierto? Libera entonces iones de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, a nivel del interior del glóbulo rojo, va a haber un aumento de los iones de hidrógeno, ¿cierto? En esta situación, la hemoglobina está unida al oxígeno. Debido entonces al acúmulo de iones de hidrógeno, genera entonces que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Entonces va a hacer un intercambio. En vez de estar unida al oxígeno, la hemoglobina va a unirse a los protones, ¿ok? A los iones de hidrógeno, formando así la hemoglobina protonada. Este oxígeno entonces que ha sido liberado de la hemoglobina va justamente para a las células para poder realizar su metabolismo energético, para ser utilizado en la respiración celular. ¿Todo queda hasta ahí? Sí. Entonces tenemos nuestra hemoglobina con el protón o ion de hidrógeno. Entonces este glóbulo rojo va hacia el pulmón. Viaja entonces la hemoglobina con el protón, ¿cierto? Va hacia el pulmón. Este es un pulmón, es una mariposa. Es un pulmón. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí nuestro glóbulo rojo que tiene su hemoglobina unida a un protón, ¿cierto? De los tejidos va a ser transportado al pulmón. ¿Qué es lo que sucede en el pulmón? ¿Qué es lo que hay más? Exactamente. Va a haber un aumento en cuanto a la concentración de oxígeno. Porque está respirando, respiramos, entonces este aumento de la concentración de oxígeno genera que dicha hemoglobina pierda afinidad por el ion hidrógeno y se va a realizar otro intercambio. Entonces, aquí la hemoglobina se une al oxígeno y esto va a liberar entonces el protón. ¿Lo quedas ahí? Perfecto. Todavía no terminamos, aún falta, ¿ok? Estamos uniendo dos sistemas tampón. Nuestro protón va a unirse a un bicarbonato. Van a unirse, la reacción catalizada por la anhidasa carbónica, la que ya vimos previamente, tiene reacción inversa. Entonces va a formar el ácido carbónico, ¿cierto? Sí. Entonces este ácido carbónico va a ser convertido a dióxido de carbono. Y eso justamente es lo que vamos a expulsar a través de la exhalación. Entonces, toda vez que estamos liberando dióxido de carbono, ¿qué estamos llevando consigo? Exactamente. Estamos llevando consigo los iones de hidrógeno. Entonces, un mecanismo que el cuerpo utiliza para regular su pH. Toda vez que expulsamos entonces un dióxido de carbono, estamos eliminando consigo un ion de hidrógeno. ¿Okay? Y entonces el cuerpo requiere realizar ese proceso de forma constante. Otro órgano importante para la regulación del pH corporal es el riñón. Sí, el riñón justamente va a expulsar también iones de hidrógeno y va a reabsorber el bicarbonato, manteniendo así la proporción entre ácidos y bases corporales. ¿Okay? ¿Quedó claro, chicos, eso? Hemos unido dos sistemas tampón, ¿ok? Los principales del cuerpo. Entonces vamos a ver las alteraciones ácido-base, ¿ok? ¿Qué sucede cuando este sistema no funciona? Acidosis o acidosis. Exactamente. ¿Okay? O sea, va a darse alguna de esas patologías. Vamos a ver entonces alcalosis y acidosis respiratoria, ¿ok? Acidosis.
Ok, recordemos entonces que al expulsar un dióxido de carbono, estamos que eliminando. Los hidrógenos están siendo liberados por el cuerpo, ¿no? Entonces, si es que somos asfixiados, ¿ok? ¿Qué sucede? No se puede liberar. No se puede eliminar, entonces la concentración de iones de hidrógeno aumenta a nivel corporal, ¿cierto? Con lo cual justamente genera un estado de acidosis. Claro, ¿cierto? También cuando se habla de neumonía, básicamente cualquier disfunción de la musculatura respiratoria va a ocasionar entonces una acidosis, porque el cuerpo no puede expulsar el dióxido de carbono. ¿Okay? Cuando disminuimos entonces la frecuencia respiratoria, una hipoventilación, vamos a generar entonces un estado de acidosis respiratoria. ¿Okay? ¿Todo correcto? Vamos ahora entonces a la alcalosis. Entonces acá sería el evento opuesto, ¿cierto? Si aumentamos la respiración, la frecuencia respiratoria, entonces vamos a expulsar el dióxido de carbono, el dióxido de hidrógeno con mayor frecuencia, con lo cual la proporción de ácidos y bases del cuerpo se va a desbalancear, genera entonces una mayor proporción de bases, ¿cierto? Entonces, cuando pasa un estado de histeria, por ejemplo, se acelera, se emociona, ¿sí? Sucede lo mismo. En el caso de ventilación mecánica, aquellas personas que tienen ventilación asistida requieren entonces un control de dicho mecanismo para ver su pH, ¿ok? Si no lo controla, la persona puede entrar en este cuadro, ¿ok? Entonces, vemos las situaciones. Ok, vamos al siguiente. Vamos entonces a la acidosis y alcalosis metabólica, que van a estar asociadas entonces a eventos que no tienen que ver con la respiración, ¿ok? Van a ser generadas por diversos eventos. Generalmente va a estar asociado a riñón, que no siempre. Entonces, en el caso de acidosis metabólica, vamos a tener, por ejemplo, la persona no está orinando con frecuencia, tiene una difusión del riñón, con lo cual va a haber un acúmulo de iones de hidrógeno a nivel corporal, ¿okay? Y eso justamente genera una acidosis, ¿okay? Un aumento en cuanto a difusión de iones de hidrógeno o pérdidas de bicarbonato. A nivel del colon se da la reabsorción de bicarbonato, ¿okay? Entonces cuando pasa por un estado de diarrea, por ejemplo, de disentería, no va a poder justamente reabsorber el bicarbonato, con lo cual genera un estado de acidosis, ¿okay? Disminuye las bases corporales. Luego tenemos la alcalosis, que va a ser, algunos serían los vómitos. Entonces estamos expulsando ácido clorhídrico, que justamente va a generar un desbalance en la proporción de ácidos y bases corporales. Entonces, de álcalis, es importante, que serían otras causas. También si existe alguna disfunción a nivel riñón, la persona está orinando bastante, va entonces a generar ese desequilibrio. Creo que ustedes alguna vez han visto en alguna película que respira en una bolsa de papel, ¿cierto? Sí. Ya hemos visto el mecanismo de regulación. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Al soplar ahí lo que estás eliminando es el dióxido de carbono y al volver a respirarlo dentro estás volviendo a respirar dicho dióxido de carbono, generando que no haya una liberación. La persona está pasando por un estado de alcalosis y el mecanismo que tiene el cuerpo para poder sobrevivir, por así decirlo, en este caso justamente respira en una bolsa de papel porque nosotros expulsamos dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces la persona va a, toda vez que respirar, va a absorber una mayor concentración de dióxido de carbono. Entonces justamente con eso intenta aumentar la concentración de iones de hidrógeno corporales, ¿okay? Intenta regular. Justamente en estos casos de alcalosis y acidosis, el cuerpo va a intentar realizar estos mecanismos. En el caso de una acidosis, por ejemplo, la persona, la frecuencia respiratoria va a ser mayor
para intentar expulsar los dióxidos. Es una medida compensatoria del cuerpo. En el caso de una alcalosis metabólica, también la frecuencia receptora va a disminuir, justamente como un mecanismo de supervivencia del cuerpo para retener el dióxido de carbono, es decir, los iones hidrógenos del cuerpo. ¿Okay? Entonces, justamente, vamos a ver ahorita un caso diseñado a través de ChatGPT, ¿okay? Acerca de diabetes mellitus. ¿Qué sucede en la diabetes mellitus, chicos? Exceso de glucosa en la sangre. Depende de qué diabetes. Tipo 1, mellitus. Ah, si es la tipo 1, hay daño hay daño directamente. Exactamente. Justamente el laboratorio en el que más trabajé diseñaba diferentes estrategias de terapia celular para poder tratar el diabetes. Pero nos falta tiempo, entonces lo voy a explicar otro día. ¿Okay? Y llegando al punto de aquí, entonces, como sus compañeros mencionaron, a nivel celular, en algunos tipos celulares, mejor dicho, requieren del estímulo de la insulina para poder absorber la glucosa que está en sangre. Justamente dicha molécula, por ser una molécula polar y también grande, no puede atravesar libremente la membrana citoplasmática, por lo cual requiere de un canal, una proteína mejor, proteína transportadora, ¿okay? Que son la proteína familia GLUT. Son, si no me equivoco, 12 miembros, GLUT 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tejidos como tejido muscular y adiposo requieren justamente el estímulo de la insulina para poder abrir dichas proteínas, para poder permitir el ingreso de glucosa a nivel intracelular. En la diabetes tipo 1, entonces, se da una destrucción de las células beta, que son las encargadas de producir insulina, debido a una reacción inmunológica, ¿ok? Entonces, sí, toda una teoría de por qué surge y cosas interesantes, por eso explico. ¿Okay? Entonces, la persona no está produciendo insulina, por lo cual la glucosa en sangre va a ir aumentando. Entonces, el cuerpo requiere de una fuente de energía para poder continuar funcionando, más que todo las células musculares y adiposas. Claro está que en el caso de célula muscular tiene glucógeno y van a utilizarlo hasta acabar. Pero de ahí, las células van a buscar otras moléculas alternativas, justamente los lípidos. Nosotros almacenamos en forma de triglicéridos. Entonces va a comenzar a consumir los triglicéridos, es decir, la grasa. Por eso que la persona que presenta diabetes mellitus va a ir bajando de peso, va a ir disminuyendo su masa corporal. También por el caso de células musculares no están creciendo de forma eficiente porque no tienen energía suficiente. Entonces va a haber un exceso de tráfico de ácidos grasos a nivel de la sangre. El cuerpo va entonces, la utilización de dichos ácidos grasos genera acetil. El cuerpo forma otra molécula denominada cuerpos cetónicos, como veremos en la clase de lípidos con mayor detenimiento. Dichos cuerpos cetónicos son ácidos carboxílicos. ¿Y cuál es el comportamiento de un ácido? Libera protones, ¿cierto? Y es hidrógeno. Entonces, ese aumento en cuanto a esos cuerpos cetónicos va a generar entonces un ambiente ácido. ¿Okay? Genera entonces una cetoacidosis. Bueno, entonces, justamente aquí vemos la frecuencia respiratoria. ¿Okay? ¿Qué sucede? Ciertas respiraciones, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, examen físico, aliento con un olor afrutado característico. La persona no ha tomado, no se ha inyectado su insulina en los últimos días, no sé cómo está vivo. Entonces básicamente se está alimentando de ácidos grasos, ¿okay? Justamente eso genera ese aliento, ¿okay? Cetónico. Los cuerpos cetónicos liberan de forma espontánea cetona y por eso tienen ese olor, ¿okay? Los que llevan práctica conmigo recuerden eso, porque vamos a utilizarlo para ejemplo, ¿okay? Inclusive creo que tienen que mencionar, ¿no? Sobre un caso de diabetes, ¿okay? Vemos entonces el pH, ¿okay? pH ácido, ¿cierto? Si es ácido, ¿qué es entonces? Acidosis.
¿Ven? Así jalan en el examen. ¿Ok? Entonces acidosis, ¿ok? Perfecto. Solamente ver el pH arterial, ¿ok? Vemos también que el bicarbonato está... ¿Qué tiene el bicarbonato? ¿Está dentro de los valores? Está Disminuido. Disminuido, ¿cierto? Entonces hay desequilibrio ya. ¿Ok? La presión parcial de dióxido de carbono. También disminuido. También ¿Esto qué quiere decir? Y glucosa elevadísima. está volando en glucosa. Está botando glucosa. Literal. La persona está justamente aumentando la frecuencia respiratoria. Sí. Por eso, ¿cómo se llama? La concentración de oxígeno, de dióxido de carbono, disculpen, está bajo. Justamente el cuerpo está intentando mitigar esta acidosis, intentando expulsar a través de la respiración los dióxidos de hidrógeno. Entonces, justamente es una medida compensatoria. ¿Ok? Entonces, creo que ya hemos respondido a estas preguntas, ¿cierto? Y ustedes justamente van a realizar este examen a través de fotometría. El día de hoy. ¿Ok? Perfecto. Ya saben cómo identificar la acidosis. Simplemente ver pH. ¿Y por qué es metabólica? Pues, esa es causa metabólica porque se libera glucosa en sangre. Entonces sí, tiene que fijarse la presión parcial. ¿Cómo está la respiración? Disminuida. Exactamente. Entonces ven que no es, la causa no es la respiración, sino otro factor, que en este caso justamente viene a ser la patología asociada a diabetes. ¿Ok? Sería una mala. El páncreas está fallando. En el caso de diabetes, Tipo 1. tipo Bueno, en el 1, tipo 1 el páncreas está fallando. Es autoinmune. nuestro sistema inmune está destruyendo Las las células beta del páncreas. Entonces, al no haber células beta, no va a haber producción de insulina. ¿Ok? Por eso las personas de diabetes tipo 1 se inyectan insulina. Que justamente trabajé produciendo insulina en el laboratorio. ¿Ok? Justamente por eso la bucipeptidasa B se utiliza para la maduración de dicha insulina. ¿Ok? Entonces, además desarrollo de otras terapias que iré comentando. Yo el tipo móvil. Es una diabetes tipo Si tienen interés pueden consultarme. ¿Ok? Yo respondo, o sea, yo sí genero insulina. Vamos entonces, chicos, a continuar para terminar ya. Adecuadamente. Biomoléculas, creo que todo el mundo sabe cuáles son, ¿no? ¿Cierto? Pueden ver su video en casa con calma, ahí, con poco hora, y se unen inclusive para ver. Me cuenta qué trata. Tenemos entonces que estas biomoléculas van a estar compuestas de qué? De elementos. Exactamente. De elementos. Pero un poco, un nivel más macro, no tan. Eh, No a nivel atómico, subatómico, a nivel molecular por lo menos. Claro. Biomoléculas normales. Están correctos, no quiero llegar a ese punto. ¿Saben qué es un monómero? Claro, la unidad mínima de. La medida mínima de cada una de estas De cada biomoléculas, una, ¿cierto? sí. Entonces, la biomolécula van a ser polímeros que vienen a ser justamente unidades repetitivas. ¿Ok? En caso de carbohidratos, Glucosa. No, Glucosa, era- por ejemplo, sacarosa. ¿pero qué Claro, es? es un monosacárido. Son polímeros. Monosacáridos. Ajá, monosacáridos. ¿Ok? Monosacáridos. Tenemos entonces fructosa, glucosa, Galactosa. lactosa, ¿ok? Los lípidos, Ácido graso. proteínas, Aminoácidos. ácido nucleico. Nucleótidos. Nucleótidos. Vamos a ver si es verdad. Sí, exactamente, ¿ok? Ay, sus enlaces, eso sí se me olvidó. Entonces, recordando un poco su clase de química, tendremos diferentes grupos funcionales, ¿cierto? Ese peptídico. Tenemos entonces la hidroxila, para terminar ya. La hidroxila, cuando se une a un carbono, ¿qué forma? La hidroxila unida a un carbono, ¿qué forma? Un alcohol, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama este grupo? Solo esto. Carbonilo, ¿cierto? Ahora bien, si está al extremo de una molécula, ¿qué sería? De hilo.
forma de grupo funcional adherido, ¿ok? Si está entre la molécula, Cetona. perfecto. Si el oxila se une al carbonilo, ¿qué forma? Carboxilo. Ácido carboxílico. ¿Ok? Perfecto. Bueno, tiempo falta, el grupo amino. Bueno, ya vimos acerca de eso, que dichos grupos son polares y forman entonces enlaces puentihidrógenos con el agua. ¿Ok? Y podemos observar justamente que dichos grupos funcionales van a ser característicos de algunas biomoléculas. En el caso de los carbohidratos, ¿qué grupos funcionales encontramos? Hidroxilo. ¿Qué más? Aldehído cetona, ¿no? En el caso de ácidos grasos, ácido carboxílico, en aceites también. Aminoácidos, Un grupo amino. grupo amino, ¿ok? Cetona. Nucleótidos, en este caso el grupo fosfato, ¿ok? Entonces, podemos identificar diferentes biomoléculas en base a la presencia de dichos grupos funcionales, ¿ok? Súper fácil, ya hemos mencionado entonces cada uno de los grupos funcionales. Entonces, en este caso, ¿cómo diferenciamos una aldosa y una cetosa? ¿Qué sería la glucosa? Aldol cetosa. Aldol cetosa. ¿Por qué? Aldehído. ¿Qué es el aldehído? El grupo carbonilo va a estar al extremo de la molécula, ¿cierto? Si tenemos un grupo carbonilo, entonces es un aldehído. Y la galactosa, aldehído también, ¿no? Sí. Y la fructosa Una cetosa. está aquí, ¿ok? Ajá. ¿Todos entendieron eso? ¿Verdad? Bueno, pasa eso. Ya hablamos acerca de la composición del agua, ¿ok? Elementos. Tenemos entonces diferentes tipos de enlaces intramoleculares, que serían cuáles. Recuerdo que serían entre los átomos. ¿Cuáles son? Aquí está escrito, ¿no? Covalentes y iones, que ya definimos el enlace covalente. El enlace iónico Es aquel que atrae un electrón, no lo comparte. en este caso va a darse con moléculas cargadas. Justamente un átomo va a ser un electrón a otro, formando así Un con catión. iones, Ajá, un una catión. carga positiva y negativa. Justamente este sería un ion positivo o catión, Catión. y el ion negativo sería un anión. Anión. Esta diferencia de carga justamente genera atracción, formando lo que sería el enlace iónico. ¿Ok? Va a estar presente en cáliz. Luego, las enlaces intermoleculares, ¿cuáles serían? Puente de hidrógenos 1, ¿qué más? Dipolo, dipolo. Pues el hondo, más. Dipolo, dipolo. Polo. Fuente de hidrógeno. Puente de hidrógeno, ¿qué más? ¿Qué más? Puente de sulfuro, ¿no son? ¿Qué será eso? Intermoleculares. Pues sulfuro, interacciones hidrofóbicas. Van a ser enlaces formados entre moléculas. ¿Ok? Interacciones hidrofóbicas, enlaces puente de sulfuro. ¿Ok? Si nosotros comparamos los enlaces intramoleculares van a ser enlaces bastante fuertes, ¿ok? Y de corta distancia, que son diferentes de los enlaces intermoleculares, que son más distantes, más intensos y débiles. ¿Ok? Justamente lo que he mencionado ya. Tenemos varias formas de poder representar las moléculas. Uno sería mediante este modelo, que sería de esferas, varillas. Entonces, dichas biomoléculas van a agregarse formando niveles más complejos, como iniciamos, ¿no? La organización, mosacáridos, van a irse formando macromoléculas, que van a formar organelos, y finalmente la unidad básica de la vida, que es la célula.
Entonces vamos a finalizar respondiendo esto. ¿Ok? ¿Qué sería aquí, chicos? Para terminar. La molécula son unidas por... Enlace covalente. Vamos a ver si eso está. Oh, no, depende. Perfecto. El siguiente, potencial hidrógeno es. ¿Qué es? pH. Vamos a ver. Perfecto. Los sistemas que mantienen valor de pH dentro de sus rangos más bajos. Amortiguadores bajos, tampones, perfecto. Las moléculas son. Bien acertado. El otro grupo no acertó. Las unidades monomédicas, moléculas es fácil, ¿no? Monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos, nucleótidos. ¿Eso quieren que sea así tu examen? Sí. Así, profe, pero para marcar. Para marcar todavía. Para marcar. Claro, bueno, chicos, Una alternativa. tiene su actividad sincrónica. Después. Bueno, esto creo que sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos la. Hay un delegado o delegada, hay algún voluntario. Esto dos, ¿no? Ya, ok, ustedes dos entonces. ¿Cuál es la principal?